Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de filosofía. Bueno, alumnos, la clase que vamos a tratar hoy día es la axiología. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndole recordar el lavado de manos, que es muy importante, antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es la axiología. Vamos a hablar de la axiología hoy día. A ver, la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica también a otros ámbitos, como el derecho y la pedagogía. La axiología, entonces, estudia tanto los valores negativos como los valores positivos, analizándolos, sus primeros principios, que son aquellos que permitirán determinar lo válido o no de algo o alguien. Por otro lado, la axiología, junto con la deontología, será el principal fundamento y pilar con el cual contaría la ética, ¿no? Sabiendo también que la ética también estudia el comportamiento del ser humano, también el comportamiento, los valores del ser humano. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Los valores los valores están los valores de los derechos, los ámbitos de derecho y pedagógico. Pero también podemos decir que la axiología estudia los valores positivos y los valores negativos, ¿no? Primero los analiza, ¿no? Los analiza y va predeterminando si es válido o no es válido, ¿no? Entonces, podemos decir hoy en día que la axiología también es una ciencia que estudia los valores. Tenemos también la axiología filosófica. ¿Qué es la axiología filosófica? La axiología filosófica forma parte de la filosofía. Se centra en estudio y análisis de la naturaleza y de las funciones. Podemos ver funciones de los valores, aunque el concepto de la axiología comienza a utilizar en el siglo XX. La axiología recién se conoce en el siglo XX. Los valores ya fueron objeto de estudios por parte de la filosofía a través de los autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Uno de los temas principales de la axiología filosófica es la objetividad y subjetividad de los valores. Entonces, podemos decir que la axiología filosófica es una rama de la filosofía, ¿no? El que estudia se centra en el estudio de la naturaleza y sus funciones. La axiología, ¿cuándo comenzó la axiología? La axiología recién comienza en el siglo XX, ¿no? Recién en el siglo XX los valores, recién en este siglo fueron ya objeto de estudio, empezaron a estudiar. Pero ¿quiénes fueron los que estudiaron? ¿Quiénes fueron los autores que estudiaron esta axiología, ¿no? Es decir, ¿quiénes fueron los autores también que estudiaron los valores? Entre ellos tenemos los autores son Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. En ese tiempo ya ellos estudiaban lo que eran los valores para dar a conocer a la sociedad. Pero ¿cuándo se centró más la axiología? La axiología se centra más recién en el siglo XX, ¿no? Ahí podemos observar. También vemos la axiología jurídica. ¿Qué nos enseña la axiología jurídica? Es el estudio de los valores jurídicos y la creación y aplicación de las normas jurídicas. Aquí podemos observar, ¿no? Mayormente la axiología jurídica estudia los valores jurídicos, es decir,
A veces cuando nosotros tenemos un caso, ya sea no un caso de índice que tiene que tratar el Poder Judicial, ¿no? Acá se aplica bastante en las normas jurídicas, en lo cual tiene que acatarse y tienen que ser de acuerdo a la Constitución, ¿no? Es uno de los objetos de estudio de la filosofía del derecho. En ocasiones se utiliza otros términos, como la teoría del derecho justo o teoría de la justicia, destacando la importancia del valor en la justicia, ¿no? Aquí el valor es muy importante, aquí en la justicia. Ejemplo de estudio del valor en la vida y la dignidad de la persona, en el cual cuando el juez determine un caso, tiene que utilizar sus valores, ¿no? Los valores que identifican al ser humano, que gracias a esos valores que el ser humano los adquiere desde pequeño y se van desarrollando ya cuando uno está en la etapa más adulta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aplicar aquí? Son los valores, el ser justo en las decisiones, aquí en las decisiones que tome el juez en un caso determinado, ya sea pues la persona culpable o inocente. ¿Qué tienen? Porque hay algunos jueces que realmente no utilizan los valores y vemos hoy en día como gente inocente lamentablemente está en la cárcel. Y vemos también cómo gente culpable está, no está en la cárcel, está fuera. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué podemos decir? Entonces, la axiología jurídica no cumplió con los valores, no cumplieron sobre todo esas personas que estuvieron involucradas, sobre todo los jueces, ¿no? Los abogados que estuvieron involucrados en ese caso, no aplicaron los valores, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que la axiología jurídica se basa mucho en la aplicación que deben de aplicarse estas normas jurídicas en los casos mayormente, pero hay personas, ya sea jueces, ya sean abogados, que sí utilizan esta axiología, que la ponen en práctica, pero hay lamentablemente abogados y jueces que no tienen este tipo de valor, no tienen sus valores definidos. ¿Por qué? De repente desde a medida que va pasando los años, no los puso bien en práctica, los valores, en lo que es ser justo, para poder tomar las decisiones correspondientes. Acá podemos decir los valores como la justicia, la responsabilidad, la libertad de temas relativos a una pena de muerte o una cadena perpetua, ¿no? Aquí los jueces tienen que utilizar mucha cautela, tienen que ser justos al tomar sus decisiones. Y cuando un juez hace una decisión, ¿no? Una decisión consciente, quiere decir que sí está aplicando la axiología jurídica. Ese juez sí podemos decir que pone en práctica los valores. Podemos decir que ese abogado también lo pone en práctica los valores, ya que los valores, ¿cuándo se iniciaron? Cuando recién se iniciaron los valores, siempre se han iniciado. Desde pequeños, siempre, desde la época antigua, remota, siempre han estado los valores. Pero la axiología jurídica, la ciencia que descubrieron que estudia los valores, recién se puso en el siglo XX. Pero hemos visto como, años atrás, cuando existieron nuestros grandes filósofos, no como Aristóteles, Platón, Sócrates y Kant, ya estudiaban los valores, ya ellos también estudiaban los valores, en el cual decía que el ser humano tenía que poner en práctica estos valores. Pero recién se da, en el siglo XX recién, la axiología la toman como una ciencia que se encarga de estudiar los valores positivos y los valores negativos. Aquí vemos en la axiología jurídica, cuando un juez toma una buena decisión, quiere decir que tiene sus valores positivos, pero cuando un juez no toma una buena decisión,
quiere decir que está aplicando los valores negativos, ¿no? Aquí podemos observar que esta ciencia de la axiología es una ciencia más amplia, ¿no? En el cual estudia los valores positivos y los valores negativos, la axiología. También vemos la axiología en la educación. No, la axiología en la educación. ¿Cómo se da la axiología en la educación? Es el estudio de los valores desde el punto de vista pedagógico, es decir, aquí habla de los docentes. Se incluye en este aparato distintos tipos de valores como el carácter ético, la ética tiene que ver bastante, la ética estudia el comportamiento del ser humano, también estudia los valores, pero más se basa la ética en el comportamiento, aquí el comportamiento, carácter social, cultural y estético. El estudio de los valores es de gran importancia, es correcto, los valores son muy importantes en este campo, ya que se considera que los valores una de las características fundamentales del desarrollo del ser humano. Son susceptibles de ser aprendidos no solo como un sistema de normas establecido, sino desde un punto de vista crítico. ¿Los valores son importantes en el ser humano? Sí, los valores son muy importantes en el ser humano. Y cuando el ser humano los pone los valores en práctica, mucho mejor, ¿no? Entonces, para que el ser humano se desarrolle bien dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Aplicar los valores, pero los valores en la axiología, pues los valores que sean positivos, no que sean los valores en la axiología, valores negativos. Entonces, acá mucho tiene que ver el ser humano en aplicar los valores, en los valores positivos, ¿no? Son susceptibles. Entonces, el ser humano, ¿y quién inculca? Ya sabemos que los valores se adquieren en casa, pero, ¿no? Porque desde pequeños los valores adquirimos en casa, pero quien nos refuerza es los docentes, en el colegio refuerzan. Por eso que es muy importante que ¿cómo se llama? El profesor, ¿no? El pedagogo ayude bastante en la formación del educando en cuanto los valores. ¿Pero qué valores? Los valores que sean positivos, ¿no? Que siempre hay que ser justos, ser honestos, ser sinceros. ¿Ustedes creen que el valor, que el amor sea un valor? ¿Sí? El valor también es un amor. Porque si nosotros queremos, entonces tiene que, si se quiere una persona, entonces tiene que valorarlo. Porque si no lo valora, también se acaba el amor. ¿Ustedes creen que el trabajo sea un valor? También el trabajo es un valor, porque si no lo actuamos con responsabilidad, un trabajo, no somos responsables en el trabajo, ¿qué quiere decir? Que vamos a perder el trabajo. Entonces el trabajo también está categorizado como un valor. Entonces, jóvenes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente clase. Y como dice el Jaitas, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.